Bona tarda, sí? Bona tarda. Benvingudes, benvingut a una sessió formativa sobre comunicació empàtica. El primer que anem a fer és centrar-nos en l'aquí y en l'ara. Me paso al castellano. Hola, buenas tardes. Bienvenidas. Os acogemos desde el Grupo de Acción contra la Violencia Doméstica y vamos a empezar una sesión de comunicación empática. Lo primero que os voy a pedir es que os relajéis. Yo ya lo estoy haciendo también. Y lo primero que hemos de hacer para relajarnos es quitarnos las cosas que tengamos encima. Dejarlas en el suelo, los papeles, el bolso. Y para centrarnos en el aquí y en el ahora, vamos a coger una posición cómoda en la silla, que no tengamos nada, que tengamos las manos libres. Los pies bien apoyados en el suelo, las manos encima de los muslos, palmas hacia arriba o hacia abajo, como estéis mejor. Y os voy a pedir que cerréis los ojos un momento. Vamos a cerrar los ojos un momento y nos vamos a concentrar en nuestra respiración. Vamos a coger conciencia de nuestra respiración. Una respiración que está un poco agitada. Vamos a intentar no escuchar los ruidos de alrededor. Solo una música en el fondo, muy suave. Y nos concentramos en nuestra respiración. Noto cómo entra el aire, más fresco, y sale más caliente. Inspiro, voy a contar a 4, inspiro, 1, 2, 3, 4, aguanto un momento, 1, 2, 3, 4 y voy a sacar a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cojo aire, aguanto un momento y saco contando a 8. Cojo aire, aguanto un momento y saco contando a 8. Estoy aquí, ahora, y solo tengo que concentrarme en mi respiración. Ojos cerrados, reposando. Los pensamientos que vienen los dejo ir como en una nube. Me concentro en mi respiración. Me pesan las cejas, me pesan. Noto cómo me pesan las cejas. Respiro. Aguanto aire y saco. Me pesan las cejas. No puedo abrir los párpados. Concentrada en mi respiración. Voy a soltar un poquito la mandíbula, me va a quedar la boca un poquito abierta. Saco aire. Respiro. No tengo que hacer nada más que estar aquí, ahora, respirando. Nadie me mira y yo estoy con los ojos cerrados. Me pesan los brazos, noto como los brazos me descansan encima de los muslos. Respiro. Las cejas me pesan los brazos. Noto como mi cuerpo descansa encima de la silla. Respiro. Estoy concentrada en mi respiración. Noto cómo entra el aire más fresco y sale más caliente. Respiro.
espaldas me pesan los brazos, me pesan las piernas. Estoy consciente y relajada. Respiro. Voy a empezar a mover las puntitas de los pies. Voy a empezar a mover las piernas. Voy a empezar a mover los brazos. Voy a ir abriendo los ojos, estirándome si me apetece. Bostezando si me apetece. Y vuelvo a estar aquí. Es importante cuando empezamos algún trabajo mental, psicológico, espiritual, centrarnos en el aquí y en el ahora. Venimos ajetreadas, venimos de casa, venimos del trabajo y de repente vamos a estar aquí juntas 2 horas. Y yo os pregunto, ¿por qué estáis aquí? Tenemos micro y si alguien quiere hablar le vamos a pedir que por favor lo diga y Esther le acercará el micrófono. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué esperáis de la comunicación empática? Piden micro. Bona tarda. Falta. Ara? Ara? Sí? Hola, bona tarda. Jo espero que he vingut a aquest taller perquè penso que puc aprendre algo útil. I si tinc que acompanyar alguna persona, pues per mi pot ser també una eina per desenvolupar millor aquesta tasca. Vale. Gracias, Monse. Vale. La comunicación empática como una herramienta para el acompañamiento, por ejemplo, en nuestra tarea de escuchar a mujeres, acompañarlas, darles apoyo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué esperáis? Tú misma, Esther. En el meu cas també se sent? Per millorar també les meves relacions. Para mejorar las relaciones, muy bien. Para escuchar a otras personas, para darles apoyo y para mejorar nuestras propias relaciones. Muy bien. ¿Alguien más? Aquí. Hola, em dic Francesca i nosaltres estem, a part de per millorar les relacions i entendre millor la gent i escoltar, hem format un grup de dones a les quals fem una escolta activa i volem ajudar-les mitjans l'escolta i saber fer-la empàtica i millor, no? I a més també per nosaltres. Muy bien. Gracias, Francesca. Muy bien, estamos aquí para mejorar nuestra comunicación, para nosotras, para las relaciones y para esas tareas de apoyo y de voluntariado que hacemos para acompañar a otras mujeres, ¿no? En este caso, por lo que decís. Y cuando hablamos de comunicación, ¿qué entendemos por comunicación? ¿Qué es para vosotras la comunicación? Si yo os pregunto, ¿qué me diríais? Es un taller que os voy a pedir que os comuniquéis, daros cuenta, ¿eh? ¿Qué diríais? Y porque hay COVID, que si no estaba aquí abajo, ¿eh? ¿Qué es la comunicación? Es que se está retransmitiendo, entonces si no hay micro no se oye. Se supone que comunicación es un emisor, se compone del emisor, el receptor, el que recibe el mensaje en sí, que tiene un contenido, y el medio. Entonces mi pregunta es, ¿cómo llegar a que uno de los dos oiga realmente lo que tiene que oír y no lo que siempre quiere escuchar? Uh-huh. Bueno, porque Vale. hay veces que en el diálogo se acaban dando como dos monolitos, ¿no? Como cada habla para justificar lo que ya venía de casa convencido. Pues ese es mi gran qué. ¿Y eso es comunicarse? No, por eso. ¿Cómo es posible que lleguemos hasta ahí? ¿Tiene que haber algún misterio? Bueno. Gracias, Fermina.
Es decir, a veces hay un emisor y un receptor, está introduciendo elementos, hay un mensaje ahí, pero igual no llega a la persona que... Muy bien, muchas gracias. Pues la pregunta que os he hecho es la pregunta que tantas personas pues se han hecho, ¿no? A lo largo de... A ver si funciona esto. Ay, a ver. Vale. Vamos a decir que comunicar es compartir, hacer partícipe a otra persona de algo que tú tienes. Puede ser una información, puede ser un sentimiento, puede ser una opinión, puede ser una preocupación o una necesidad. Introducimos esto. Comunicar es compartir. No van las diapositivas, Celia. No me va. No sé qué pasa. No funciona. ¿Sí? Vale, gracias. Vale. Bien, como decía Fermina, pues hay una serie de elementos, ¿no? Cuando nos enseñaron comunicación en el colegio, pues bueno, hay un mensaje, un emisor, que es el que emite el mensaje, un receptor el que recibe, un canal importante, el canal pues será, pues si es por escrito, es presencial, y un código, serán pues señales de humo, será un código Morse o será un idioma. Claro, aquí hay que introducir algo más, que es el elemento personal, la retroalimentación. O sea, yo doy una información, como os estoy dando a vosotras ahora en este momento, y necesito el feedback. Necesito saber si lo estáis entendiendo. Necesito yo entender que el que me escucha capta ese mensaje. Entonces el tema se va complicando, ¿eh? O sea, no solo yo digo una información, una necesidad, una opinión, transmito una queja, sino que además tengo que entender, para que haya una comunicación, que el otro la entiende. Y claro, cuando hablamos de diferentes personas, aquí ya tenemos que ir introduciendo aspectos más psicológicos. ¿Cuáles son los aspectos más psicológicos? Pues bueno, no es solo unas orejas, sino que dentro de cada persona hay unas creencias, hay una experiencia. Lo que le vamos a contar le va a llevar algún pasado, algún suceso, algún valor, alguna necesidad. Y a todo esto le vamos a llamar ruido. Es decir, cuando estamos escuchando, cuando vosotras me estáis escuchando a mí, en vuestra mente hay una serie de ideas y de pensamientos y en este momento se están viniendo a la cabeza, queriendo y sin querer normalmente. Todo esto le vamos a llamar ruido, que no es solo el ruido de la calle, de la música, que nos dificulta el entendimiento, sino que es eso que llevamos cada uno en nuestra cabeza. Hay que entender también, cuando hay una transmisión de un mensaje, como el que decía la compañera, que estamos en un contexto. Estaremos en un contexto laboral, estaremos en un contexto lúdico, en un contexto familiar. Cuando te explican algo tienes que saber en qué contexto se ha dado, pero esto cuándo pasó, dónde pasó, qué había pasado antes, para poder entender la situación. Y además tenemos que tener muy, muy presente que siempre hay dos tipos de conversaciones, la verbal y la no verbal. La verbal va a ser aquella que de una manera pues, más o menos hábil
vamos a saber trasladar con palabras. Hemos ido al colegio, nos han enseñado palabras, vocabulario, idiomas, francés, inglés, catalán, castellano, gramática, y sabemos construir mensajes. Y normalmente nos preparamos los mensajes verbales. Pero la parte no verbal es la parte del inconsciente. Y esto cuesta mucho más de practicar o de ensayar o de preparar. ¿A quién le han enseñado comunicación no verbal en la escuela? Necesito comunicación no verbal. Vale. Normalmente no nos enseñan. Venga, catalán, castellano, inglés, literatura, ortografía, gramática. ¿Y la parte no verbal? ¿Qué pasa ahí? Pensar que en toda conversación hay dos siempre tipos de mensaje, el verbal y el no verbal. Pueden ser coherentes o pueden no serlo, ¿sí o no? Hay contradicciones a veces. La parte inconsciente va a ser la que realmente diga lo que la persona siente. Porque la verbal la podemos manipular, ensayar. Si yo os pregunto a vosotras, ¿qué parte creéis que hay de peso en un mensaje? Cuando hacemos un mensaje, cuando trasladamos un mensaje, cuando os expongo lo que os estoy diciendo, ¿con qué os quedáis más? ¿Con las palabras o con la parte no verbal? Si hiciéramos una porra y dijera, venga, vamos a hacer una apuesta, una apuesta. ¿Qué pesa más? Porcentajes. Venga, mojaros un poquito. La no verbal, porcentaje, Esther. 60-40 a favor de... 60 a favor de la no verbal. Gracias. Verbal 70, no verbal 30. Un poco al revés, ¿eh? 50-50, 50-50. Bueno, de momento estamos empatadas, ¿no? ¿Quién da más? 50-50, gana el verbal, gana el no verbal. 50-50, 50-50 la una, 50-50 las dos. María Rosa, ¿qué apuestas? En tu caso, te pesa más el no verbal. Vale, vamos a decir que esto es subjetivo, ¿no? Evidentemente, cada uno tiene su subjetividad, su interpretación, su percepción. Sin embargo, la pregunta que os acabo de hacer ahora, muchas gracias por pensar, se la han hecho durante años muchos teóricos. ¿Qué pesa más, la parte verbal o la no verbal? ¿Qué pesan más, las palabras? ¿Pesan más los gestos? ¿Pesan más las expresiones? ¿Pesa más la postura corporal? ¿La mirada? ¿El tono de voz? ¿Lo rápido que hablamos? ¿Cómo movemos las manos? ¿La imagen? La imagen también nos dice aspectos de las personas. Porque si, por ejemplo, yo os pongo esta imagen, ¿qué os viene a la cabeza? ¿Cómo será este hombre? ¿Os gusta? ¿No os gusta? ¿Qué os dice? ¿Moderno? ¿Creído? ¿Chulo piscina? ¿Qué os llega, no? ¿El moderno puede ser chulo piscina o no? ¿Va junto o no? ¿Sí? ¿Va junto? Para ti no. Vale. ¿Por qué es chulo? Pero, ¿en qué te fijas? Ah, vale, pues creído. ¿En qué? ¿Por esto? Aquí estoy yo, ¿no? Todo lo que es marcar genitales, normalmente nos está diciendo eso, aquí estoy yo. Yo tampoco, ¿eh?
Vale, ¿qué más? Montse. ¿Una vida qué, perdona? De trapicheos. Vale. No conocemos de nada, lo vemos así, pues nos puede venir a la imagen, gracias Monse, un estereotipo. Un estereotipo que para una persona pues puede ser de chulo, creído, incluso delincuente. Y para otros pues puede, a lo mejor es, uy, mira, un tío enrollado, pues me mola porque lleva tatuajes, o sea, cada uno. Vale, esto es comunicación no verbal también, Cuando vamos a un sitio, ¿cómo nos ponemos? ¿Qué te vistes? Venimos hoy aquí de traje chaqueta, vengo con minifalda, vengo con tejanos. De una manera o de otra estamos trasladando parte de nuestra personalidad y de lo que queremos transmitir, como en una entrevista de trabajo también se hace. No nos vestimos igual para una boda que para ir a comprar el pan un día de cada día. ¿Quién iba a decirlo? Que el chulo engreído de piscinas resulta que es médico. Médico moderno. O médico chulo piscinas. Porque si lo viéramos así, si os hubiera puesto primero esta imagen, ¿qué os habría llegado? ¿Qué pensaríais de esta persona? Autoridad, persona formal, seriedad, respeto, es médico también, ¿no? Es la misma persona, de calle y trabajando, ¿no? Vale. Es importante que tengamos en cuenta esto. Es como cuando a veces conoces a alguien y dices, es que ya de entrada me cayó fatal. ¿Qué te hizo? No sé. No sé, pues igual fueron los gestos, la postura, la manera de hablar. No es lo que dijo, pero es que mira de una manera, o viste de una manera, o se pone con unas poses. Muy bien, hay que tener en cuenta muy mucho la comunicación no verbal, de las demás personas y de nosotras mismas. Y si es coherente el mensaje. Porque claro, si el señor este chulo piscinas engreído nos dice que es una persona muy sencilla y que se siente poca cosa, pero se nos pone así, el mensaje es un poco contradictorio, ¿no? La coherencia va a ser a través de los gestos, de las caras, de las expresiones. Todos sabemos reconocer estos gestos. A veces una persona te está diciendo una cosa y no te la crees por la cara que le ves. O no te ha dicho nada, dice, no, si yo no te he dicho nada, ya, pero es que te he visto una cara que... Sabemos interpretar los gestos bastante bien. Hay gestos que cuando somos pequeños, en la infancia, pues los tenemos más exagerados y luego nos vamos educando para disimular. Es como, por ejemplo, el gesteo este de aquí, el taparse la boca, que cuando estamos en la tierna infancia y un niño, una niña, ¿qué entendemos todos? ¿Qué entendéis si hace? ¿Sorpresa? No oigo. Sorpresa. O que se te ha escapado algo. Te dije que no lo dijeras. Se me ha escapado. Cuando somos ya adultos, a veces también se nos escapan estos gestos. La proximia también es importante. La proximia con la pandemia se ha perdido. Cuando hablan de distancia social, a mí siempre me gusta hacer la puntillica de no es distancia social, es distancia física. No nos distanciemos socialmente, por favor. Pero sí que la proximia nos dice también cosas de esa relación y de esa persona.
Cuando queremos acercarnos a alguien, a nivel relacional, también nos acercamos físicamente y es algo que ahora nos está costando mucho. No se trata de abrazar, sino de estar más cerca. En cada cultura hay un espacio, ¿no? Personal, íntimo, social. Cuando damos una noticia, por ejemplo, en el caso que está cogiendo a esta señora, la enfermera, y la está tocando, ¿qué os llega al ver este gesto? Cuidado, reconfortar, acoger. Muy bien, pues la pregunta que os he hecho antes, esta gran pregunta, pues está estudiada desde hace años, se han hecho diferentes investigaciones y es importante que lo tengamos en cuenta los resultados que han coincidido diferentes investigaciones. En general vamos a decir que la palabra solo tiene un peso, un impacto del 20% y el resto no son palabras. El resto van a ser los gestos, las expresiones corporales, faciales, el tono de voz, las muecas que hacemos, cómo nos llega el mensaje, va a tener un gran peso todo lo que es la parte no verbal. Por lo tanto, yo me pregunto desde hace años, ¿por qué no enseñan esto en los colegios? ¿Por qué tenemos que hacernos mayores y de repente aprender esto? Tanta gramática está muy bien, pero ¿y la comunicación no verbal? Tenemos que ser un político para que nos enseñen comunicación no verbal, cómo llegar a un público, cómo mover las manos para que veamos que es sincera la persona, que se enseñan las palmas, esto lo enseñan. Todos los políticos, igual que los actores, tienen normalmente un equipo que les está asesorando. Y así todo, se les escapan cosas. Es falso, puede estar manipulado. Incluso te pueden enseñar a ser natural, porque claro, cuando estás en público, pues quieras que no, también ahí hay una situación escénica y cómo hago y cómo digo, porque a lo mejor estoy nerviosa y tengo ahí las cámaras y me voy a mostrar de una manera que no voy a captar la atención, ¿no? del público que me escucha y les enseñan a cómo ser más naturales también. También hay personas que no es lo mismo estar aquí abajo que aquí arriba, ¿no? Y perder un poco el miedo ese, pues también te pueden enseñar. A mí me parece muy interesante y os invito, cuando veáis los meetings políticos y tal, si no tienen una parte de abajo que les tape las piernas y los pies, entonces fijaros lo que hacen con los pies. Muchas veces es muy interesante, como de cintura para arriba lo están controlando bastante, les han dicho no tengas un boli en la mano para que no se te vea nervioso, no te toques el anillo, pero igual por debajo en determinadas situaciones y algunas preguntas, pues el movimiento de los pies, estos movimientos de piernas, interesante. También hay personas, yo me acuerdo al Jordi Pujol, que cuando le hacían determinadas preguntas se sacaba las gafas, las movía y eso es un elemento de distracción. En ese momento tú estás mirando las gafas y esa persona está pensando qué va a decir y cuando te des cuenta ya ha respondido y tú estabas mirando las gafas. Hay varios elementos de estos que son interesantes. Bueno, pues decimos esto. Y además, si estamos en una situación de conflicto, si la relación con esa persona, lo que estamos hablando es tenso, nos vamos a quedar mucho más aún con lo que es no verbal. Vamos a llegar a un 93% de comunicación no verbal. De tal manera que después de haber tenido esa conversación que decíamos del emisor, el receptor, la información, el canal, todo eso que está muy bien, todo el ruido que llevamos dentro, nos va a hacer quedarnos solo con algunos señales no verbales. ¿Qué os parece? Las palabras solo el 7% en una situación de conflicto, en otras un 20% aproximadamente. Pero bueno, ese 20% habrá que ser muy cuidadoso con esas palabras, porque si solo van a tener un impacto del 20%, pues al menos las que podamos elegir, que vayamos con cuidado. Claro, estamos hablando aquí, estamos pensando en una situación así presencial, ¿no? Que haya un contacto, porque si estamos hablando de un correo electrónico,
la comunicación no verbal se pierde. ¿Y qué pasa en un correo electrónico o en un WhatsApp? Pues que toda esta riqueza de la comunicación no verbal no la tenemos. Entonces hay que ir con mucho cuidado. La inmediatez de la respuesta a veces nos hace poner cosas que con un poco más de calma las pondríamos de otra manera. Este pequeño ejercicio que hemos hecho al principio, como pueden ser muchos otros, os invito a que lo hagáis con frecuencia, sobre todo antes de responder a un correo electrónico o a un WhatsApp. Y mientras más delicada sea la relación o lo que te acaban de decir, mejor. Es aquello de cuenta hasta 10, pues yo te digo, haz 10 respiraciones contando. 2, 3, 4, 5, aguanta aire y saca. Y a veces hay algunas que es mejor dejarlo ahí en el horno y contestar al otro día. Porque al final de lo que yo os pretendo hablar es de una comunicación consciente. Es decir, no es hablar por hablar. La comunicación nos permite tener relaciones o nos dificulta tener relaciones. La comunicación nos permite compartir. Y si no somos conscientes de la parte no verbal, nos perdemos mucha información. A veces no entendemos qué ha sucedido en una interacción con alguien y luego si pudiéramos rebobinar y ver sin oír las palabras, podríamos entender muchas cosas. Cómo nos mostramos, qué hicimos. Es decir, cuando alguien nos habla, le miramos a los ojos, no le miramos. Estamos con el móvil y le dices, ¿me estás escuchando? Y yo, sí, te estoy escuchando. ¿Os pasa esto? ¿O alguien está mirando la tele? Y en el momento. Es importante buscar bien el momento y la situación. Porque la comunicación muchas veces es inconsciente. Para tener un equilibrio emocional hacia nosotras mismas y hacia las demás personas, hemos de tener esta conciencia en la comunicación, porque es la base de las relaciones humanas. Y aquí habéis hablado de cuando nos relacionamos con otras personas a nivel de ayuda, entre compañeras, con tus padres, con tus hijas, con tu pareja, con tus vecinas, con la Celia. Bueno, y si es la base de las relaciones humanas, pues tendremos que ser más conscientes. Y toda esta parte no verbal, actualmente, que estamos utilizando más los medios, las redes sociales, el WhatsApp, los correos, el Facebook, el Instagram y muchas más que seguramente me dejo, hemos también de añadir la parte no verbal. Cuando escribís un WhatsApp o escribís un correo electrónico, ¿cómo hacéis para incluir la parte no verbal o qué podemos hacer? Los emojis. Hay que poner la parte de la emoción, sin tener un exceso, porque si no a veces se hace pesado, pero sí que depende de lo que digas, depende del emoji que le pongas, la otra persona lo va a entender de una manera u otra. Partamos de la base que cada uno siempre entiende las cosas desde su punto de vista. Pero claro, no es lo mismo yo responder a Celia hoy de voy justa de tiempo y ponerle el emoji que está sudando, que poner que me estoy partiendo de risa, ¿no? O el que está durmiendo, ¿no? Voy justo de tiempo y pongo el que estaba durmiendo. O no le pongo nada. Ana, te estamos esperando para probar el audio. Es que voy justa de tiempo. Porque voy justa de tiempo, ¿qué tono le pondrá ella? No lo sé, yo no lo sé, porque yo no le he puesto tono si no le pongo un emoji. Entonces yo os invito a que acompañéis a los mensajes verbales con algún emoji, o un jeje, o un jaja, o un buff, algo que denote algo más que lo que son las palabras. Y además, esta comunicación, en la época en la que estamos, está tras una mascarilla. No solo nos relacionamos a distancia, sino que además nos relacionamos detrás de una mascarilla y que nos estamos perdiendo de la gente. El gesto facial de la boca,
si sonríes o no sonríes, o sacas la lengua, o te enfadas, ¿no? Las arruguitas de aquí. Los que lleváis gafas aún es como más complicado, ¿no? Porque te tapa ahí esa parte. O si te encuentras a alguien por la calle que va con gafas de sol y mascarilla ya. Sí, en verano es más complicado, ¿no? Y yo os pregunto a vosotras, ¿creéis que hemos cambiado la comunicación desde que llevamos mascarillas? Nos fijamos más en los ojos. Claro, de repente pues nos estamos fijando más en lo que se ve, ¿no? En esta parte. Yo me acuerdo al principio de la pandemia que salieron algunas noticias con el confinamiento, que era que la venta de productos de maquillaje había caído en picado, ¿no? También ha aumentado la venta de ropa deportiva y más suelta, ¿no? Por el tema del teletrabajo. Luego empezó a aumentar el maquillaje de ojos y ha bajado el de los labios. Y aparte de esto, de que nos perdemos esto, ¿qué podemos hacer nosotras para intentar llegar más a las personas a pesar de llevar mascarilla? ¿Creéis que habéis cambiado vuestra comunicación? Gritamos más. Gritamos más porque es que si no, no nos oímos. Es muy interesante porque realmente si os pusiera un sonómetro ahora y al principio, hace un año, hemos elevado todo el mundo el volumen al hablar. Lo que pasa es que nos hemos ido adaptando, que somos así de flexibles y adaptables y resilientes. Nos hemos ido adaptando y hemos subido el tono de voz. Pues claro, al principio era como, tengo que hablar todo el día detrás de este bozal, ¿no? De alguna manera. Y el otro te iba diciendo que no te oigo, que no te oigo, que no te oigo. Bueno, pues nos hemos acostumbrado y hemos subido el tono. ¿Qué más hacemos? Gesticulamos más. Y el que no gesticule tanto tiene que esforzarse en hacerlo. Porque claro, como encima vayamos con las gafas de sol ya ahí, entonces nos equilibramos, nos compensamos. Porque para intentar recuperar esa parte no verbal, esa parte del mensaje que estamos perdiendo, por lo que decía Montse, ¿no? De que estamos perdiendo esa parte de la cara que nos dice. O sea, estamos perdiendo información sobre las emociones. Porque claro, saber identificar las emociones sin ver todo el rostro no es tarea fácil. Os aseguro que cada vez sabemos más, De una manera muy inconsciente nos hemos ido adaptando. Y no solo gesticulamos más, sino que también utilizamos más las cejas, muchísimo más que antes. Que antes decir yo hablo moviendo las cejas era como, no sé, un poco raro. Y ahora lo hacemos la mayoría de personas. La alegría, el enfado, la tristeza, el miedo, el asco, la sorpresa, el desprecio. Emociones que normalmente, sin una mascarilla, sabíamos identificar, en este momento es mucho más complicado. Entonces, cuando estamos en esa labor de acompañamiento, nos vamos a tener que esforzar más. En nuestro tono de voz, no solo el volumen, sino el tono, en la mirada, en las cejas, en la gesticulación, en nuestra expresión corporal. Y nos vamos a tener que fijar también más en todo lo que la otra persona nos está trasladando con la mascarilla. Aquí hay ya un trabajo que lo traemos hecho de casa inconscientemente, pero hoy pretendo elevar vuestra conciencia de esta comunicación que estamos utilizando y de qué podemos coger para favorecerla. ¿Queréis comentar algo hasta ahí?
Bueno, ¿alguien conoce lo que son los 3 filtros de Sócrates? Este señor Sócrates, pues sinceramente ahora no me acuerdo el siglo, ¿no? Pero hace muchísimos cientos de años, que nos dijo cosas muy importantes. Yo, a pesar de que no me acuerde cuando nací, yo estoy enamorada de Sócrates, de verdad os lo digo, de la pregunta socrática, del discurso socrático y de los 3 filtros de Sócrates. Porque esto tenemos que llevarlo en el día a día. O sea, no solo la comunicación verbal y la no verbal, sino cuando hablamos, ¿qué vamos a decir? Sócrates vino a un discípulo y le dijo: maestro, me han estado hablando muy mal de usted. Y se lo iba a contar. Y Sócrates le dijo: un momento. Y le hizo estas 3 preguntas. ¿Estás absolutamente seguro de lo que vas a decirme es verdad? Y el discípulo dijo: absolutamente seguro no estoy. A mí me han dicho que fulanito ha dicho que usted es. ¿Estás absolutamente seguro? No. Vale. Te voy a hacer otra pregunta. ¿Lo que vas a decirme es bueno o no? Es decir, ¿me va a dar algo positivo en la relación, en mi vida? ¿O lo que me vas a decir me va a desfavorecer, me va a hundir, me va a entristecer, me va a angustiar, me va a molestar? Hombre, pues igual si te lo digo, te va a molestar. Vale. Y aquí va el tercer filtro. ¿Me va a servir de algo a mí lo que tú tienes que decirme? No. Me va a servir a mí de que voy a desembuchar algo que me he enterado y me apetece contarlo. Vale. Cuando vayáis a decirle algo a alguien, pensar en las 3 preguntas de Sócrates, los 3 filtros. Los 3 filtros de Sócrates. El primero, si lo que vais a decir es verdad. O vamos a estar ahí por pasar el rato. El segundo, si es bueno lo que vais a decir. ¿Va a ayudar en algo a la relación o a esa persona? O cuando se lo digáis, esa persona se va a poner nerviosa, triste, angustiada. O lo que le vais a decir va a dificultar la relación con esa persona. Quizás lo que le vais a decir vosotras habéis desembuchado, pero esa persona se va a distanciar de vosotras. Pensémoslo. Y el tercero es si es útil. Por lo tanto, no digáis aquello que no estéis seguras que es verdad, que es bueno y que es útil. Porque al final, lo que comentaba la compañera Fermina al principio, cuando estamos hablando con alguien, hay tantas maneras de que no nos entendamos. Hay más maneras de no entenderse que de entenderse. Algunos las han contado y como mínimo hay 9. Entre lo que yo pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir y lo que digo, lo que tú quieres oír, lo que oyes, lo que crees entender, lo que quieres entender y lo que entiendes, hay 9 maneras de que no nos entendamos. Ahí lo dejo. Por lo tanto, es mucho más que el emisor, el receptor, el canal, el mensaje. Es mucho más complicado. Y es importante coger esta conciencia y esta responsabilidad, porque aquí estamos hablando de responsabilidad también. El impacto de tu comunicación en las otras personas. Y ahí vamos con la escucha activa, ¿no? Paqui decía, somos un grupo de mujeres que hacemos escucha activa, pretendemos hacer escucha activa, una escucha para ayudar, para acompañar. Al final, hay una cosa que a todos nos une, es que nos gusta que nos escuchen. Es que lo necesitamos. Nos gusta tanto que a veces hablamos y hablamos y hablamos y no escuchamos.
Porque tenemos esa necesidad de hablar, de sacar, de decir, incluso cosas que ni son buenas, ni son verdaderas, ni le llevan a nada al otro, pero tenemos ganas de decir. Entonces, el lema es 2 orejas y 1 boca. Quiere decir que tenemos que escuchar el doble que lo que hablamos. Hay que saber escuchar. Y no es fácil, ¿eh? No es fácil porque todos llevamos ese ruido dentro que nos dificulta y nos obstaculiza la escucha. ¿Vosotros creéis que es fácil saber escuchar? En el grupo que vosotras decís, ¿cuál creéis que es la primera dificultad que os viene? Cuando viene alguien que necesita hablar, ¿cuál es la limitación? Para mí lo más difícil es poder crear el vínculo y que se explique la persona con tranquilidad, con naturalidad y que esté segura. Y entonces empezar a poder hablar y tú después saber escuchar, que es complicado. Es complicado porque es lo que dices tú, a veces estás pensando y no sé, lo entiendes de una manera que a lo mejor después sueltas alguna cosa que no te ha estado queriendo decir o que no la has entendido bien. Es complicado para mí el crear ese feedback. O sea, por un lado pones diferentes cosas encima de la mesa. Por un lado, crear un espacio de intimidad, de confianza, de cercanía, ¿no? De proximidad, de que alguien se te abra. En principio, a una persona extraña. Sí. Eso es lo más complicado. El que no hayan silencios largos, que no sabes ni qué decir tú ni la otra persona. ¿Y qué pasa si hay un silencio largo? Pues eso es lo complicado. Por eso estoy aquí. Porque, bueno, por eso estamos las 3 aquí. Porque es complicado. Los silencios largos son incómodos. Sí. Pero son muy necesarios. Sí, pero... Hay que saber escuchar el silencio, también. Y sabernos permitir que haya un silencio. Como este, ¿no? No somos capaces, subimos a un ascensor y tenemos que hablar con el vecino o con un desconocido, decir cuántas nubes hay en el cielo, porque nos incomoda, ¿no? El silencio. Pero sí, no es fácil, ¿no? Y decir, bueno, ahora estamos en silencio, ¿y qué digo? ¿Qué digo? Vale, vamos ahí. ¿Queréis añadir algo al resto? ¿Os incomodan los silencios? A veces el silencio, como dices tú, es necesario para pensar. No es que tengamos que pensar, es que necesitamos tiempo para pensar. Tú y la otra persona también, ¿no? Es como dejar un espacio ahí, es un espacio de confianza. ¿No os pasa que cuando dices, soy capaz de estar con esta persona en silencio, esto denota un grado de confianza? Porque con un extraño es como más incómodo, ¿no? Te tengo que decir algo. Pero cuando estás ya pues, con una pareja o con una amiga o con un familiar incluso, ¿no? Pero que estés en un nivel ya de más intimidad y de más confianza, puedes estar en silencio paseando y no pasa nada. Es más, a veces se agradece pasear en silencio, ¿no? Tener a alguien con quien compartir espacios de silencio es muy importante. Tan importante como compartir espacios de silencio contigo misma. Acallar la mente lo podemos conseguir a través de la relajación, de mindfulness, me da igual, haciendo ganchillo, acallar la mente, concentrarla en otra cosa y estar en silencio contigo misma. Un espacio es absolutamente terapéutico y sanador. La habilidad de la escucha activa, vamos a decir que no es solo escuchar las palabras,
sino que ahí tenemos que saber escuchar las emociones. Y en un silencio también podemos escuchar emociones. Porque el silencio al final lo que estamos diciendo es que no estamos hablando. Y acordaros del valor que tienen las palabras, un 20%. Ese silencio podemos conectar con la persona a través de la mirada. Podemos saber identificar su postura. Cada postura que tenéis dice algo. Todos captamos las posturas. Y si os interesa, os invito a mirar por Google, por YouTube, a hacer alguna formación más específica. San YouTube, yo digo que provee. Hay unos vídeos buenísimos de comunicación no verbal. En general, todos tenemos que saber que las posturas que son cruzadas normalmente están diciendo que la persona en ese momento, a ver, hay momentos y momentos, puedo estar así y a lo mejor tengo que ir a hacer pipí, y no quiere decir nada, o a lo mejor hago así porque tengo frío, o soy tímida y no sé qué hacer con las manos y me las cuelgo aquí. Pero bueno, normalmente las posturas muy cruzadas nos estamos protegiendo. Y daros cuenta que las personas que acompañamos a otras personas, muchas veces en el momento en que haces la pregunta, la otra persona hace esto. Está bien el silencio, está bien que esté así. Nos está diciendo algo, hemos tocado alguna tecla ahí. Lo importante es que luego se nos vuelvan a abrir y nos cuenten y nos expliquen, ¿no? Mientras más abiertos estamos, es como el señor este de antes, ¿no? Que estaba así, es como, no tengo miedo de nada. Cuando subimos a un ascensor solemos hacer esto. O si subo a un ascensor y hay una pared libre, me voy a ir a la pared para tener las espaldas cubiertas. Si llevo una carpeta, me la pondré delante. Entonces, ese silencio tenemos que aprovecharlo para conectar con todo lo que es no verbal. También podemos aprovechar para relajarnos, para hacer una respiración, para invitar a la otra persona a hacer una respiración. Para preguntarle si está bien, si necesita algo. A veces pues hay algunos pequeños trucos, tener caramelos, tener agua, preguntar si quieren algo. ¿Vale? Pero lo importante es tener en cuenta esto, que la escucha activa no es escuchar solo las palabras, es escuchar los sentimientos y las emociones. Y a nivel no verbal nos van a decir cosas. Lo que nos digan también lo no verbal van a ser los pensamientos. Los pensamientos, las ideas, las creencias. Esas emociones, esa pregunta que hayamos hecho, esa conversación, si veis que incomoda, ya estáis sabiendo más cosas de esa persona. Vamos a hacer un experimento. Ahora os voy a contar yo una historia que me ha pasado, ¿vale? Y luego os voy a preguntar. Vamos a estar todo el rato hablando aquí. Hablando o comunicándonos. Vale. Muy bien. ¿Me escucháis? ¿Dos orejas? ¿Sí? Vale. Ayer salí de trabajar mucho más tarde de lo normal. Fui a buscar mi coche al aparcamiento y conforme me acercaba al coche oí como un avisador, una alarma. Pi, 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 pi. ¿Qué pasa? Pi, pi, pi. Eso es mi coche. Y me acerco al coche y me había dejado las luces encendidas. Desde las 8 de la mañana, el coche llevaba 9 horas con las luces encendidas. Y ya verás cómo no me arranca. Efectivamente. Le doy y no arranco. Bueno, entonces, a ver, ¿qué compañía de seguros tengo? No me acordaba. Bueno, entonces al final empecé a buscar, encontré la compañía, llamé el teléfono que había en el librito, llamo ese teléfono, me sale como un contestador y me dicen que ese teléfono no existe. Bueno, afortunadamente tenemos móviles, busco en el Google, la compañía, me sale otro teléfono, llamo allí y me dicen, bueno, tranquila, que en 10 minutos le dicen algo. Sí, a los 5 minutos me estaban llamando.
en 30 minutos estamos ahí. Me llama el hombre de la grúa. Ah, vale, estupendo. Bueno, los coches iban yendo del aparcamiento y yo allí. No podía tampoco distraerme con el móvil, porque digo, a ver si me voy a quedar también sin batería del móvil y me quedo aquí más colgada que... Vale. A los 30 minutos me llaman y me dicen, hola, soy fulanito de tal, que voy a venir a buscarla con la grúa, pero no soy el que la ha llamado antes. Es que el que la ha llamado antes ha tenido una avería y ahora voy a ir yo. Y voy a tardar 30 minutos más. Vale. Total, me tuve que esperar 1 hora y cuarto, después de una larga y dura jornada de trabajo. Justamente era la hora donde hay más tráfico en la Ronda de Adal. Tardé 1 hora y media, más o menos como hoy, ahora que lo pienso, 1 hora y media en llegar a mi casa. Y llegué. Y el coche llegó hasta el parking, probé si iba después otra vez, y iba, y no he tenido ningún problema más. Es verídico, ¿eh? Vale. ¿Quién me lo cuenta? ¿Habéis escuchado? ¿Habéis escuchado activamente? ¿Sí? ¿Cuentas tú? Coge el micro, porfa. No se oye. Ahora sí. Ah, sí, gracias. A ver. Ayer saliste de trabajar más tarde de lo normal. Y cuando llegaste al parking, empezaste a oír una alarma y pensaste, ¿qué es esto? Y resulta que era tu propio coche. Te habías dejado las luces encendidas entonces y ya no tenías batería en el coche. ¿Tengo que explicar yo toda la historia o podemos hacerlo entre todas? Como tú quieras. Bueno, pues venga. Entonces llamaste a la compañía de seguros. Bueno, ¿tuviste algún problema para encontrar el teléfono? ¿Tuviste que buscar en Google el teléfono de la compañía? Finalmente contactaste con ellos y te dijeron que vendría una persona en 30 minutos. Pero a los 30 minutos te llamaron diciendo, la persona que tenía, no soy la persona que tenía que venir a ayudarla, porque ha tenido una avería y yo tardaré otros 30 minutos más. Pero me parece que al final estuviste esperando 1 hora y cuarto, creo. Y en definitiva creo que tardaste como 1 hora y media en llegar a casa. Lo he entendido así, ¿eh? Gracias. Y no te pasa nada más. Vale. ¿Qué os parece? ¿Me ha escuchado activamente? ¿No? ¿Por qué no? Pásale el micro, por favor. Porque de hecho no te pasaba nada. Has dicho al final. Por lo tanto, todo esto es en vano. ¿Qué quieres decir en vano? Si No entiendo. no te cargaron la batería, ¿cómo podías ir a tu casa? Bueno, me cargaron la batería, el de la grúa. ¿No le he dicho eso? No. No. Yo he entendido al final que no te pasaba nada. Si no te pasaba nada, es que todo el proceso no lo veo claro. ¿No ves claro el proceso? Sí. O sea, te falta información. Vale. Como me había dejado las luces encendidas, Sí, bueno. me quedé sin batería. Sí. El chico de la grúa, que además era súper simpático y tal, y bueno, un poco más, y creo que nos íbamos a tomar una caña. Bueno, yo estaba allí y se me puso a cargar la batería, me la cargó, llegué a casa, llegué al garaje, apagué el motor, lo volví a encender y la batería iba, o sea, no pasó nada, yo lo he podido coger. ¿Te faltaba ese trozo? Sí, claro. ¿Esto es escucha activa?
un intento. ¿Falta algo? ¿Faltan datos? ¿Qué falta? ¿Qué es la escucha activa? No solo es escuchar lo que se dice con palabras, no solo son los datos, sino que es comprender los sentimientos y las emociones. ¿Qué sentimientos y emociones tenía yo? ¿Vale? ¿Tú crees? Pero yo os lo he transmitido que estaba muy cansada. Vale. No lo he dicho, pero lo he transmitido. ¿Crees que sí? Una hora y media de esperar la grúa, más una hora y media de llegar a mi casa, tardé 3 horas a un trayecto de 40 minutos. Y al otro día lo cuento tan tranquila, pero nadie me lo ha dicho que estaba tan tranquila. ¿Vale? Entonces, cojamos conciencia de esto. Daros cuenta como las 2 orejas se van a las palabras. La escucha activa va más allá de las palabras. Tenemos que captar de esa persona que nos está contando su historia. Tenemos que captar las emociones. ¿Qué hay detrás de esa historia? ¿Qué emoción hay? ¿Qué sentimiento hay? ¿Cómo lo vamos a captar? No con las palabras. A ver, yo os lo podría decir. Os podría decir, bueno, ¿podía hacer algo? No. Lo único que podía hacer era estar tranquila. Os lo podía haber dicho, no os lo he dicho. Fue mi actitud realmente, ¿no? Pero cuando alguien no te dice, tú tienes que captar en el tono de voz, la expresión, el lenguaje corporal, cómo está esa persona. Cuando os viene alguien a explicar algo, no es solo lo que te dice. Entonces, normalmente, como estamos muy habituados, es como haces preguntas para saber más datos, ¿no? Para entender el conjunto de la historia. La escucha activa no es solo lo que decimos, sino que son las emociones y los sentimientos que hay detrás. Porque tenemos que tener en cuenta que hay 3 niveles de escucha. ¿Vale? Ahora os lo voy a explicar y vais a pensar en qué nivel de escucha me habéis escuchado. ¿Sí? Y además en un nivel de escucha que yo os he dicho que luego se iba a preguntar. Vale. Nivel de escucha 1. Automáticamente, en automático, ¿eh? ¿Qué haría yo en esa situación? Te están explicando la historia y te estás imaginando cómo estarías tú en esa situación, qué harías, cómo te sentirías. Empiezas a conectarte. Si te ha pasado alguna vez, te acuerdas de cuando te pasó. A lo mejor piensas, ostras, pues si yo me hubiera quedado 3 horas, pues no sé, empiezas a pensar en ti. ¿Cómo te lo imaginas? Y automáticamente empezamos a pensar qué le digo yo a esa persona. Sobre todo en un espacio de escucha como el que habéis comentado que hacemos, ¿no? Al final lo hacemos todas, ¿no? En ese espacio de escucha, ¿qué le digo? Me acaba de explicar la historia y hay un silencio. ¿Qué le digo? Estamos en un nivel de escucha 1. ¿Qué se me ocurre decirle a esa persona en esa situación? No estoy poniendo la atención en la otra persona, estoy poniendo la atención en mí. ¿Qué haría yo? ¿Qué le diría? ¿Qué me resuena? ¿Qué me recuerda? ¿Qué emoción me viene a mí poniéndome yo en la situación de ella? Cuidado, que a veces pensamos que eso es la empatía y no es así. Es entender la emoción de la otra persona, no ponerte tú en el lugar de la otra persona y cómo te sentirías. ¿Me explico? A veces nos confundimos con esto. Incluso podemos interrumpirle, ¿no? Entonces te están explicando y le interrumpes y juzgamos y etiquetamos y sermoneamos y aconsejamos. Normalmente en un nivel de escucha 1 estamos relajadas.
La postura corporal, la comunicación no verbal es relajada, estamos escuchando y vamos pensando, ostras, mira, pues a mí eso también me pasó, o ¿yo qué haría si me pasaría? O, bueno, es nuestro ruido mental. Nivel de escucha 2. El foco está totalmente en la otra persona. Mirada atenta, no solo las orejas, sino captar sus emociones. No solo las palabras, lo que hay detrás de esa palabra. La expresión, el tono, la postura. Cuando dices, y me tuve que estar 3 horas allí esperando, ¿lo dices así o lo dices tranquila? No emitimos juicios, no damos consejos, no interrumpimos. Este es un nivel de escucha 2. ¿Vale? Conexión visual. Enfocadas, foco. El cuerpo a veces a nivel no verbal está incluso tirado hacia adelante porque estamos muy interesadas en lo que nos dicen. El nivel de escucha 1, por ejemplo, lo hacemos cuando vamos a un restaurante, cuando se puede ir a un restaurante y nos viene el camarero y nos explica el menú, por ejemplo, ¿no? Pues de primero tienen tal, de segundo tienen cual, de tercero tienen tal. Y cuando te lo está diciendo, ya estás diciendo, uy, huevos no, que ya comí ayer por la noche tortilla, hoy esto mejor que no. ¿Y qué más dices que tienes? Ah, pues tengo carne, tal, ¿qué carne es? Tal. Bueno, vas cogiendo información para tú tomar decisiones, te vas viendo tú, visualizando en ese plato que te están diciendo que tú vas a elegir. En una escucha de nivel 2, estamos focalizados en el camarero, pero no en el menú. En el camarero, ¿cómo habla? ¿Cómo lo dice? ¿Cómo está esa persona? ¿Está agobiado? ¿No está agobiado? Ay, lo veo sudando, lo veo nervioso. Cuando alguien nos explica una historia que no tiene nada que ver con nosotras, nos es mucho más fácil el nivel 2. Algo que dices, a mí eso no me ha pasado nunca. Y como no me ha pasado nunca, no me conecto con mi propio yo. Pero si eso te ha pasado a ti, es muy fácil caer en la trampa, entre comillas, de irnos a nuestra propia vivencia. De tal manera que a veces acabamos explicando nuestra vivencia sin acabar de escuchar a la otra persona. Ah, pues a mí esto también me pasó. Bla, 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 bla. ¿Pasa esto? Si además nos da curiosidad lo que nos explican, es algo novedoso, interesante, somos más capaces de estar ahí escuchando. ¿Cuántas veces al día escucháis en un nivel 2? ¿Cuántas veces al día ponéis el foco? Tu hija, tu compañero, tu marido, tu vecina, tu amiga, te hablan y estás focalizada. La persona que viene a explicarte, estás focalizada. Tengo este foco, no hay nada más. No estoy yo no estoy. Estoy en ella, para ella, solo para ella. No estoy pensando en qué haría yo en esa situación. La estoy solo viendo a ella. ¿Estáis en este nivel? No es fácil. Si te interesa, ¿vale? Si te interesa hay que trabajarlo, hay que focalizarlo. Nos puede salir más fácil y otras no. Sobre todo cuando tú estás también ajetreada y también te pasan cosas. Entonces, lo que hemos hecho al principio, respiración, que es algo que llevamos siempre encima, gratis, a mano, unas respiraciones, podemos andar. ¿Te paseas? Y enfocas. Son técnicas, ¿vale? Coges un vaso de agua y enfocas. Es el aquí y el ahora. Y tienes que intentar sacarte todo lo demás. No es fácil, hay que practicarlo. Pero lo bueno es que practicando lo puedes conseguir. Este es un nivel 2. Hay que aprender a distinguir entre lo que me hace a mí sentir la historia del otro y lo que la otra persona está realmente sintiendo. Te cuentan una historia, ¿qué es lo importante en ese momento? ¿Lo que yo siento con esa historia o lo que está sintiendo ella cuando me lo cuenta?
Este es el nivel 2. Lo importante es lo que siente ella cuando nos lo cuenta, no lo que siento yo. Es más, lo que siento yo me puede dificultar la escucha. A ver, somos seres humanos y sentimos, pero esto es un obstáculo muchas veces para tener una buena escucha activa. ¿Se entiende? Gracias. Por eso va a ser muy importante escucharnos en primer lugar a nosotras mismas. Siempre. Todo lo que digo para los demás, aplicaroslo primero para vosotras. Porque si no nos trabajamos nosotras, no podemos estar por los demás. Para hacer una buena escucha activa, para empatizar con la otra persona, primero nos tenemos que escuchar a nosotras. ¿Cómo estoy yo? ¿Qué siento yo en este momento, en este día, en esta hora, en esta época de mi vida? Aquí y ahora, ¿qué siento yo? ¿Cómo estoy yo? Es como cerrar los ojos y pensar cómo está tu cuerpo. Cerráis los ojos, sentiréis las piernas, en vuestro caso sentadas, sentiréis el corazón más acelerado al principio de la sesión, a veces menos, se acelera a veces cuando participas, luego se baja. ¿Cómo estoy yo? Esto es a nivel físico, pero ¿cómo estoy yo a nivel emocional? Si no estamos bien a nivel emocional, no podemos ofrecer una buena escucha a la otra persona. Tenemos que trabajarnos. No es fácil hacer tareas de acompañamiento y de escucha, porque además te pueden desequilibrar a ti misma. Entonces, lo primero, nos cuidamos a nosotras mismas y nos escuchamos. ¿Cómo estoy? ¿Qué siento? ¿Lo acepto? Puedo sentir cualquier emoción, miedo, tristeza, alegría. Lo acepto, no lo rechazo. Lo acepto y a partir de ahí escucho. ¿Qué escucho? Lo que me dice la emoción. Cada emoción tiene una función. No hay buenas ni malas. Hay agradables y desagradables, eso sí. Pero no hay buenas ni malas. El miedo, por ejemplo, el miedo que hemos tenido, que tenemos a la pandemia, lo que nos hace es ir con más cuidado, tener prevención. Es bueno tener una buena dosis de miedo. La gente que no tiene miedo, pues bueno, tienen conductas temerarias. Y además hemos de ser muy conscientes de nuestra inconsciencia. Es decir, cada día, en cada momento, tenemos en la cabeza un montón de cosas. Pero cosas que ni siquiera queremos que estén. Dicen las investigaciones que sobre todo en un nivel interno 1, que es lo que nos dificulta la escucha activa, estamos muy metidas en nuestro propio ruido. Cualquier cosa nos conecta con cosas nuestras. Tenemos unos 50.000 pensamientos al día. Son muchos, ¿eh? Pero es que además la mayoría son inconscientes. Vienen, van, vuelven, se repiten, te dan la vuelta, vuelven. Dices, ¿pero qué es esto, no? Respira. Suelta. Libérate de estos pensamientos para poder escucharte a ti y escuchar a la otra persona. Hemos de hacerlo. No os estoy diciendo que seáis un Buda, porque esto es absolutamente imposible, a no ser que estemos meditando las 24 horas del día durante años. Pero un pequeño espacio de tiempo, poder acallar un poco la mente, es necesario para escuchar. El 95% de estos pensamientos, la mayoría inconscientes e involuntarios, determinan nuestro comportamiento. Esto es brutal. O sea, pensamientos que nos vienen, que no buscamos, que no controlamos, que son inconscientes, además estamos actuando sin saberlo, de que actuamos de una manera inconsciente. Me muevo, digo, hago, como, bebo, me relaciono de una manera porque tengo pensamientos que piensan por ellos solos, que no me permiten. Es importante tener esto y coger, me da igual lo que sea, pero tenéis que tener una herramienta vuestra. La respiración, caminar, hay gente que hace bicicleta en casa, hay gente que hace ganchillo, los que hacen sudokus. Son momentos de quitarte pensamientos de la mente y eso es muy, muy sano.
nuestra mente agitada, inconsciente, va controlando nuestro día a día. Somos víctimas. Nos dejamos llevar. Y esto afecta a nuestra comunicación. Nuestra comunicación, que la mayoría es inconsciente. Y esto afecta a nuestras relaciones. Y al final afecta a nuestro bienestar. Ahora os voy a trasladar una de mis preocupaciones en este momento. No tengo reloj, no sé por dónde voy. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? 7:25. Vale, gracias. Y el nivel de escucha 3. El nivel de escucha 3 es más que el 2. Requiere práctica, bajar el nivel de pensamiento, poner mucha atención. Y aquí estamos receptivas a cualquier tipo de mensaje, incluso a la intuición. Esa intuición que te dice cosas y que hay que saberla escuchar a veces. Pero para que sea una intuición verdadera, que nos conecte, tenemos que tener los pensamientos nuestros propios muy bajos. Estamos en una conexión total con la otra persona. Vale, pues estamos aquí. 3 niveles de escucha. 1, 2, 3. El 1 estamos solo focalizadas en nosotras. Vamos a intentar, como mínimo, focalizarnos en un nivel 2, mínimo. Os invito a que lo practiquéis esto y aproximadamente en un mes hacemos otra sesión. Vamos a dar este tiempo para que lo practiquéis. ¿Con cuántas personas conseguís un nivel 2? ¿Y qué dificultades tenéis? Y me lo explicáis si queréis la próxima vez. Porque a nivel de escucha, podríamos decir que hay la escucha biológica, por el simple hecho de tener 2 orejas. Hay la escucha fingida, que haces ver que escuchas, pero realmente no te estás enterando de nada. Incluso puedes contestar y asentir y tal. Hay la escucha selectiva, que, ¿qué dices que has dicho? Esto me ha interesado, ¿no? Y todo el otro ni te has enterado. Hay la escucha activa, que es la que estamos hoy trabajando, y hay la escucha empática, que trabajaremos en la siguiente sesión. Para poder llegar a la escucha empática, hemos primero de coger conciencia de la escucha activa. Para la escucha activa necesitamos 3 pilares. Uno es la actitud. La actitud y la intención, es decir, esto no me va a salir de manera natural, normalmente no es así. Hay personas que tienen mayor predisposición que otras, que saben escuchar. Que dices, ostras, es que toda la vida ha venido gente a explicarme sus historias, ¿no? ¿Por qué? Porque han visto que sabías escuchar. Pero normalmente hemos de ponerle una intención, hemos de poner no solo las orejas, sino la intención. Hay que tener la mente abierta, es decir, estoy escuchando a la otra persona, que a lo mejor es distinta a mí, distinta sexo, distinta raza, distinta política, distinta religión, distintos valores. Tengo que tener la mente abierta, porque no se trata de mí, se trata de la otra persona, del otro. Y una conciencia plena. ¿Esto qué quiero decir? En el aquí y en el ahora, focalizadas. Vale. Al final se trata del foco. Os voy a poner un pequeño vídeo. Me pierdo en este PowerPoint. A ver. Sí, que tinc que fer? El vídeo? Sí, és un vídeo de YouTube.
Vale, gracias. Que no está aquí. Sí. Falta el... Sí. És que no el veig, eh? Esto es comunicación no verbal. ¿Qué tan buenos son tus ojos? Oye. Entonces, ¿estás listo? Este test revelará si tu vista es tu superpoder, como si pudieras cortar el acero con tu visión o algo así. No, todos sabemos que los ojos son las ventanas del alma. ¿Será que tus ventanas necesitan ser limpiadas o serán tan cristalinas que te muestran una imagen muy nítida del mundo? Haz este test para descubrirlo. Habrá 4 niveles. Cada uno de ellos es más y más difícil. El primer nivel puede parecerte Sí, pan comido. es- Si de verdad estás está viendo un hablando, pedazo sí. de pan dulce, estamos en problemas. Pero conforme vayamos avanzando, necesitarás aplicar más concentración. De hecho, solo el 8% de las personas puede pasar el nivel 4. Es realmente difícil. Tendrás la misma misión por cada nivel. La tarea es elegir un color de 10 que se ve diferente a los demás. En otras palabras, tendrás que encontrar el color que es más claro o más oscuro No que es el eso, resto. ¿eh? Si fallas No, una no, vez, esto es un fallas anuncio. todo el nivel. Nivel 1. Durante el No, minuto no, que dura este es... vídeo, 40 Bueno, niñas van a de ser obligadas Saucelia. a casarse. Sí. Y cada vez que esto Sí. ocurre, no solo dejan de jugar perdiendo su infancia. También tienen... Sí. Cuenta los pasos de pelota entre los jugadores de la camiseta blanca. Tornem a començar, sisplau. Vale, l'exercici és aquest, eh? Cuente los pasos de pelota entre los jugadores de la camiseta blanca. ¿Sí? Venga. Què més heu vist? Qui n'ha vist el goril·la? Vale, ja està. Posa'm el PowerPoint, sisplau. Estoy vacunada, que no sepáis que estoy aquí. Ay. Esto es un experimento que se hizo, que es el experimento del gorila, y lamentablemente pues no nos ha salido bien el tema del vídeo, pero el tema es que si nos focalizamos en algo, no vemos lo demás. El vídeo se ha puesto 3 veces, yo he pensado, digo, al final todo el mundo va a ver el gorila, ¿no? Normalmente llegan a verlo como mucho el 50% de la gente, ¿vale?
Bueno, tú estás focalizada en contar, porque además estoy diciendo, cuéntalos, ¿eh? Entonces te focalizas. Voy contando los pases de los que llevan camiseta blanca. No lo voy a volver a poner. Pero además, no solo pasa un gorila. Hay varias cosas del escenario, de donde está sucediendo, que cambian. Hay una persona que se va, cambia el color de lo del fondo y no nos damos ni cuenta. Entonces, bueno, la moraleja son dos cosas. Si focalizamos, podemos prescindir de todo el resto, porque estamos solo focalizadas, por ejemplo, en captar sentimientos. Casi que las palabras nos dan igual, estamos con esa persona para escuchar los sentimientos. Y también podemos decir que cuando nos focalizamos nos perdemos muchas cosas. ¿Y en qué nos focalizamos? ¿Por qué creéis que unas personas nos fijamos más en unas cosas que en otras? ¿Qué hay detrás de cada uno de nosotros? La educación, por ejemplo. ¿Dónde está el vídeo? No me digas. Ay. Aquí no. Ay, madre. Sí. Més. Vale, baixa. Obstáculos, dificultades. Vale. Sí. Vale. Uf. Vale, des d'aquí ho puc fer, no? ¿Así? Vale. Molt bé, gràcies. Vale, pues el tema es que cuando queremos escuchar activamente tenemos ciertas dificultades y obstáculos. Una es, pues esta. A ver si sé hacerlo esto. Ay. Cuestión de perspectivas, ¿no? Pero muestra un botón, ¿eh? ¿Qué es, el barco o la tierra? Al final la realidad es la misma, ¿no? Pero cada uno lo ve desde su punto de vista, desde su lugar. Ay, no he hecho yo. Ay. Uy. Vale. Cuestión de percepciones, ¿eh? Estamos en una situación y percibimos. Yo os he contado una historia y vosotros habéis percibido cada uno la historia con matices. Os iréis de aquí y cada uno se irá con su percepción, ¿eh? de la formación. ¿Qué veis aquí? Lo primero que habéis visto. ¿Una señora mayor? ¿Sí? ¿Un señor mayor? ¿Una mujer? ¿Un perro? ¿O una mano? Vale. La imagen es igual para todos, ¿estamos de acuerdo? También hay el que no ve. ¿No? También hay el que ve algo y no acaba de ver nada claro, ¿no? Pero al final la situación va a ser la misma, ¿eh? Para todos, pero cada uno va a verla de manera distinta, la va a percibir de manera distinta. Perdonar, pero es que, a ver. Vale. Y esto va a hacer que nos limite la escucha activa, ¿eh? Vamos a perder toda la información de aquello que no buscamos. Es decir, por ejemplo, os vais a poner a escuchar a alguien y vais a estar, sin daros cuenta, con vuestro ruido interno, buscando cosas en la otra persona y os vais a olvidar de captar otras. Por ejemplo, lo que hemos visto antes, ¿eh? Os he explicado una historia y habéis captado información, datos, y no habéis puesto el foco en los sentimientos, ¿sí? Entonces, parece que no estén ahí y están.
El hecho de focalizar y de ser conscientes de ello nos va a permitir no dejar de la mano otras perspectivas, otras soluciones, otras maneras de poder ayudar, de poder acompañar, de poder estar. Nos vamos a quedar con un trozo, solo con un trocito. Y siempre que hagamos esto, lo que vamos a estar haciendo es juzgando la situación o juzgando a la persona. Siempre que juzgamos, hacemos esto, quedarnos con un trozo de la información. Es importante tener en cuenta que esto no es un análisis. O sea, no os han explicado una cosa y la habéis analizado. Lo que habéis hecho, o lo que hacemos, es coger trozos de esa situación, interpretarla, focalizarnos solo en algunas cosas y tener una sensación. Automáticamente nuestra mente se va a etiquetar. Es como cuando hemos visto la imagen de aquel señor macarra que era médico. Automáticamente etiquetamos. Etiquetar, los estereotipos nos ayudan a la supervivencia y en un momento dado, pues con 4 cosas, poder analizar o identificar una situación. Pero los estereotipos lo que nos hacen es juzgar y perder otro tipo de información. A lo mejor este señor que se nos ponía así era porque lo hacía expresamente para parecer que estaba seguro de sí mismo. No sabemos. Si digo ay, 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 y me escucháis activamente, ¿qué escucháis? ¿Miedo? Vale. ¿Os dais cuenta? No es el ay, ay, ay. Es ¿qué cogemos detrás de? Vale. Bueno, a veces interpretamos cosas literales, ¿no? ¿Qué hay detrás de esa expresión? Ay, Celia, por favor, sí, gracias. Esto tiene su intríngulis, ¿eh? Vale, vale, sí, vale. ¿Qué veis? ¿Qué veis? ¿Alegría? ¿Familia? ¿Qué más? Alegría y familia. Que no hay pandemia. Están al aire libre. ¿Y ya qué? ¿Hay una mano de más? Vale, ve algo raro en las posturas. Vale. Una familia, felicidad, no hay pandemia. ¿Algo más? ¿Lo que decís lo veis? ¿Lo percibís? ¿O es? Se ve. Se ve, no lo percibo, se ve. Alegría. Vale. Muy bien. ¿Estáis todos de acuerdo en que, por ejemplo, esta foto quiere decir que no hay pandemia? ¿De que se ha acabado? No. Vale. ¿Podríamos decir que es una interpretación? Vale. ¿Estáis todos de acuerdo en que es una familia? Parece un anuncio. ¿Quién ha dicho familia? Todo, ¿no? ¿Por qué te parece una familia? Hay niños, hay pareja, hay familia.
cogemos conciencia de que cuando vemos algo, automáticamente etiquetamos, interpretamos, juzgamos y creemos que es verdad. A ver, ahora porque estamos aquí paradas mirando una imagen y haciéndonos estas preguntas. Pero seguramente si Monse ve esto en la calle dirá, bueno, es una familia, ¿no? O ya se acaba la pandemia, o están felices y tal, ¿no? Cuando hablamos de comunicación consciente y de coger conciencia, es saber diferenciar también lo que es una observación de lo que es una percepción. Los estereotipos nos ayudan a la supervivencia, pero a la vez nos limitan mucho. Yo no tengo ni idea de lo que son. Si son vecinos, si son dos monitores, si son hermanos, si son primos, si son pareja heterosexual, familia con hijos, es un constructo cultural. Evidentemente estamos impregnadas de una cultura y en nuestra mente tenemos familia, es hombre, mujer, heterosexuales y estos serán los hijos. Igual son los hijos del vecino, no tenemos ni idea. Cuando digo que coger conciencia es cuestionarnos siempre lo que creemos que vemos. O incluso poner estas palabras. A mi parecer ha pasado esto. Según yo entiendo, es esto. Creo que es esto. Porque la verdad al final no la tenemos. La verdad, pues seguramente va a ser la conjunción de todas nuestras interpretaciones. Decís que los veis felices. Os da felicidad. ¿Por qué los veis felices? Por la sonrisa. ¿Todo el mundo que sonríe es feliz? Dientes, dientes. Vale. Mira, cogiendo el comentario de Pera. Ahora os voy a preguntar, que me digáis lo que realmente es una observación. Es decir, aquello que todos podamos estar de acuerdo. Que no seáis una familia. Decirme cosas de esta imagen que podamos dar por válidas. Están al aire libre. Parece. Podría ser un montaje de un anuncio, como decían por ahí. Podría serlo, ¿no? Pero bueno, al menos lo parece. Vale, ¿qué más podemos decir? ¿Que el calzado qué? Vale, calzado deportivo. ¿Sí? Vale, 2 adultos y 2 menores. ¿Estamos de acuerdo? Esto es importante, esto es una observación. Que son hijos, primos, sobrinos, vecinos, no tenemos ni idea. Cuando alguien nos venga a explicar algo como el discípulo a Sócrates, aparte de las 3 preguntas, siempre ponerlo en duda. No, porque a mí me han dicho, porque me han visto, porque tal. Bueno, ¿estás seguro? ¿Es verdad? La primera pregunta, ¿es verdad lo que me vas a contar? Bueno, a mí me parece. Yo entiendo. ¿Qué más? Parece que hay hierba verde, ¿no? Que decía el compañero. Vale. Parece que están al aire libre. 2 adultos, 2 menores. Yo no los veo. Podría ser. Podría ser. ¿Hace buen tiempo o hace mal tiempo? ¿Hace buen tiempo, sí? ¿Qué es hacer buen tiempo? Un poquito de sol. Que haya nubes es buen tiempo. ¿Sí? ¿No creéis que tendríamos que unificar nuestro criterio, que es buen tiempo? ¿No? Buen tiempo es que no llueva. Así decimos, bueno, buen tiempo es que no llueva, pues vale, pues hace buen tiempo. Pero el buen tiempo también es algo muy subjetivo. Yo hay días que hay personas, a mí particularmente, que me dicen, ostras, qué ganas ya de verano, que haga sol, ir a la playa, tal, no sé qué hartura de frío. No es mi caso, no tengo ganas de tanto sol. Soy un poco Nosferatu, no quiero tanto sol.
Pero el otro te lo dice como la verdad, ¿no? ¡Qué ganas de verano! Ya, bueno, es lo que a ti te gusta. Vale. 2 adultos, 2 menores, están sonriendo. No sabemos si son felices, pero sonríen. O al menos hacen la mueca. ¿Todos hacen la mueca de sonrisa? No, Al final anem desgranant, Porque el niño este de aquí arriba, yo no lo veo claro que eso sea una sonrisa. ¿Tiene miedo de caerse? Bueno, podría ser, ¿no? Vale. Ay, gracias. Vale. Gracias. Al final cada persona habla desde su perspectiva, ¿no? Hace buen tiempo, hace mal tiempo, es una familia feliz, no lo es. He escuchado, no he escuchado, he entendido, no he entendido. Seguramente si nos juntamos entre todas, pues sacaremos mucho más, ¿no? Y todo lo que hay ahí detrás de esta mirada y de esta percepción, de este foco, ¿dónde ponemos el foco? Detrás de todo esto hay nuestras creencias. Nuestras creencias es aquello que creemos sobre nosotras mismas, sobre la sociedad, sobre los hombres, sobre las mujeres, sobre la vida. Nuestras creencias son verdades incuestionables. Normalmente no las cuestionamos, creemos que son verdades absolutas. Si llueve, hace mal tiempo. Bueno, hace mal tiempo para ti. A mí me encanta la lluvia, por decir algo. Hay personas que hablan con la verdad absoluta. Que dicen, no, es que esto es así. Bueno, es así para ti, ¿no? No, esto era una familia feliz. Bueno, a ti te ha parecido. La manera como vamos a expresar lo que estamos viendo va a afectar a nuestras relaciones. Hay personas que si vamos con esta verdad absoluta, pues vamos a crear una distancia ahí. Lo que tú me estás contando es esto. Bueno, a mí lo que me llega de lo que tú me estás contando, desde mi punto de vista, parece que estás sufriendo. A mí me ha parecido que estabas tranquila en esa situación. Es distinto decir, a mí me ha parecido, a lo que a mí me llega, parece ser que decir, estabas tranquila. No, yo no te he dicho que estaba tranquila. A lo mejor la otra persona pues te debate y te cuestiona. Todo esto, todas estas creencias se han creado en nuestra mente en la infancia, hasta los 14 años normalmente. Luego en la adolescencia, hacia los 18 o así, se asientan, se cambian alguna cosita y llegan otras. Las que llegan en la adolescencia son más de las relaciones. Y todo ello está en nuestro inconsciente. Hay creencias semi-inconscientes y hay creencias más inconscientes. Al final vamos con un automático. Veo una imagen, veo una situación y el automático es, ya lo he juzgado, ya lo he etiquetado porque yo estoy con mis gafas de mis creencias interpretando y teniendo unas percepciones. Estoy focalizando. Este programa mental aprendido, lo bueno es que si somos conscientes podemos cambiar ciertos aspectos. Podemos cambiar y potenciar algunas. Hay creencias que nos van a limitar, que son las creencias limitantes, que a lo mejor nos han dicho siempre, uy, es que tú no vales para hacer esto. Nos lo han dicho tantas veces que nos lo hemos acabado creyendo. Y hay otras que son potenciadoras, que a lo mejor te han dicho, venga, que tú vales mucho, que tú puedes con todo, y te lo acabas creyendo. Hay algunas que vamos a ser conscientes, porque a lo mejor es el refrán de la abuela, lo que te han dicho de pequeña 40.000 veces, y tú lo sigues diciendo, quien madruga, ¿cómo es? Dios le ayuda, ¿no? Pues te lo acabas creyendo. Y hay otras cosas que no, que simplemente te das cuenta un día mirando una imagen en una clase y diciendo, uy, pues es verdad, pues no me lo había yo cuestionado, de que yo veo esto y automáticamente veo una familia. Hay que hacer un trabajo a veces para poderlas cambiar. El tema es que la familia es muy importante, nuestra infancia es muy importante. Y no solo lo que nos han dicho nuestras madres, padres, abuelas, sino lo que hemos visto que hacían y cómo se relacionaban entre ellos. Porque hemos ido captando. Y de repente te haces mayor y dices, ¿y yo? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué lo siento así? Y nos tendríamos que remontar a la infancia.
nos van a afectar a nuestra comunicación, nos van a afectar a nuestras relaciones, nos va a afectar a nuestra autoestima, a nuestra autoimagen y a cómo vemos a los demás. Las creencias. ¿Qué hora tenemos? Gracias. Vale. Llegados a este punto, igual que he sacado al principio a Sócrates, ahora al final os voy a sacar a Gandhi. Gandhi también tiene algunas frases y algunos pensamientos que también me apasionan y que creo que son muy interesantes recordarlos. Tus creencias determinan tu destino. Te quedas así como muy parada, ¿no? Las creencias, la que hemos dicho que durante la infancia hasta los 14 años determinan mi destino. Pues sí, porque las creencias se convierten en tus pensamientos. Tus pensamientos se convierten en palabras. Las palabras las transformamos en acciones. Las acciones acabamos transformándolas en hábitos. Los hábitos en valores y al final es el destino. ¿Queréis comentar algo? Muy bien. Hay determinadas creencias que podríamos decir que son distorsiones cognitivas también. Con esto voy a acabar, ¿vale? Voy a acabar con Sócrates. Las distorsiones cognitivas son una serie de creencias, más conscientes o inconscientes, que lo que nos hacen es distorsionar cómo entendemos la realidad. Qué palabras nos decimos, qué pensamientos y qué acciones hacemos. Por ejemplo, hay algunas distorsiones cognitivas que son a nivel blanco-negro, sí o no, bueno o malo, es decir, la polarización. Interpretamos la realidad polarizada, perdiéndonos una serie de matices. Es como decir, ¿vamos al cine o nos quedamos en casa? Bueno, igual podemos hacer otras cosas, ¿no? También. ¿Eres mi amigo o eres mi enemigo? Bueno, igual ni amigo ni enemigo, ¿no? Podemos tener otro tipo de relación. Me explico, no es blanco-negro, sino otras situaciones. Y normalmente, sin darnos cuenta, interpretamos la situación así. Por ejemplo, ¿he escuchado activamente o no he escuchado activamente? Bueno, igual hay otros matices, ¿no? Hay todo un abanico de posibilidades. Otras distorsiones cognitivas son las de la pitonisa, yo le llamo así. La de la pitonisa y yo ya sé lo que quieres decir. No hace falta que digas nada. Te he entendido perfectamente y te quieren incluso explicar, no, si ya lo sé. O cuando dijo eso yo ya supe, a ver, ese poder, esa conexión de pensamiento, normalmente es una distorsión. Otro tipo de distorsión cognitiva, que puede venir de nuestra infancia también, es pensar que las cosas pasan por mí. Es decir, tú no me has saludado porque te caigo mal, o no me has saludado porque a lo mejor estás enfadada conmigo, y me olvido de que a lo mejor no me has saludado porque no me has visto, porque tienes un mal día, porque te ha pasado algo, porque estás concentrada haciendo una tarea. No somos el ombligo del mundo. También a veces tendemos a culpar a otros o a nosotros mismos. Buscamos culpables, esto es muy de la religión, de la cultura judeocristiana. No hay culpables o inocentes, hay responsabilidades. Este sería el campo. Culpable e inocente, pues hablamos de responsabilidades. Cuando nos ha pasado algo, por ejemplo, me he presentado a unas oposiciones y he suspendido. Pues no vuelvo a esforzarme porque volveré a suspender. Cuando nos pasa algo tendemos a pensar que nos va a volver a pasar. O no me quedo sola porque el día que me quedé sola me pasó esto. O no voy a permitir un silencio porque cuando tuve aquel silencio con aquella persona me sentí muy incómoda. Bueno, igual el próximo silencio va a ser distinto. Al final, todos estos errores cognitivos, pues voy a cerrar la sesión con Sócrates. Sócrates, Gandhi y Sócrates. Cuando penséis estos errores cognitivos, o vosotras mismas
os autoevaluéis pensando, ¿he tenido alguna distorsión cognitiva? Preguntaros una cosa, ¿qué pruebas tengo para pensar esto? Es decir, ¿estoy interpretando o es una realidad? ¿Eran 2 adultos y 2 menores o era una familia? ¿Qué pruebas tengo? ¿Qué otras posibilidades o explicaciones podrían haber? Ha sido culpa mía, ha sido culpa mía. Bueno, han habido otras explicaciones, hay otro tipo de interpretación. Y si estoy pensando esto y este ruido que tengo en la cabeza, ¿qué gano pensando esto? ¿Me aporta algo? ¿Ganaría algo pensando de otra forma? Y si fuera así, si fuera cierto lo que estoy pensando, ¿qué pasaría? ¿Pasaría algo? ¿Sí? Muy bien. Ahora os voy a preguntar, si me habéis escuchado activamente, que me contéis las 2 horas de sesión. Bueno, muchas gracias por vuestra escucha empática. ¿Tenéis alguna cuestión? ¿Queréis añadir algo? ¿No? Muy bien. Pues nos vemos de aquí un mes más o menos. Al 22, sí. Gracias. Adéu, que vagi bé.